Hi, saludos mi gente linda, Dios les bendiga, qué rico poderles saludar una vez más. Esto será enfocado en Cristo, solamente una reflexión cada noche a las 10 de la noche, 15 minutos o menos. Hoy yo quiero hablarte de un tema de velar y orar. Ciertamente nosotros, y yo, ¿verdad? Estoy segura que mucha gente se puede sentir identificada con esto, donde nos hemos sentado muchas veces frente al televisor para ver aquello que nos contaron, ver una película, ver una serie, ver una novela, y nos sentamos frente al televisor y una vez que empieza, vemos la protagonista sentada en una silla y rápidamente decimos, espérate, qué bien está el programa. Sin embargo, nos entró un mensaje y empezamos a ver el celular. Cuando volvemos a alzar la vista, vemos la protagonista que hace unos minutos estaba sentada en la silla, ahora está presa. Y tú dices, espérate, pero ¿en qué momento de la silla ella termina presa? ¿Sabes qué fue? Que nos desenfocamos. ¿Cuántos de ustedes han visto un programa de televisión con el celular en la mano y no nos damos cuenta qué es lo que está pasando y tenemos que darle para atrás a la película o a la serie para saber cómo de la silla ella termina presa? Pero fácil, ¿verdad? Es ver la televisión y darle para atrás al programa. La realidad es que nuestra vida no funciona así. Una vez que comenzamos a vivirla, no podemos darle para atrás. Lo que hicimos hay que enfrentarlo. Cuenta una historia de un padre que le dice a su hijo, ve a la tienda y cómprame estos, pero te voy a advertir, en el camino te vas a encontrar gente que va a querer que te desenfoque, gente que va a querer que te salga del camino, gente que te va a empezar a criticar, que se te va a empezar a hacer burla, pero tú ve determinado a hacer lo que yo te he mandado. El muchacho le dijo, no te preocupes papá, yo voy a hacer lo que tú me mandaste. Y con ciertamente ganas de hacerlo, arrancó su camino al lugar que su papá le había dicho. En el camino se encontró amigos que le decían, pero ve acá, tu papá no sabe el potencial que tú tienes y te tiene haciendo mandado. Oye, pero tú no puedes hacer eso, tú no estás capacitado para eso. Y empezaron las críticas, empezaron las burlas, empezó todas las opresiones que te puedas imaginar. Pero el muchacho siguió enfocado porque se acordó de las palabras que su papá le había dicho. Buscó lo que su papá le había dicho y regresó. Cuando su papá le pregunta, ¿cómo te fue en el camino? Él le dijo, pues ciertamente encontré gente que se burlaron, gente que no creyeron en mí, gente que empezaron a decir que yo no servía para este propósito, gente que hasta menospreciaron lo que tú me estabas dando. Sin embargo, yo pienso que a lo mejor no hice un buen trabajo. Su papá le dice, sí, hiciste un buen trabajo. ¿Y cómo yo sé eso, papá? Porque llegaste a donde mí con lo que yo te había pedido. Nosotros muchas veces en el camino nos sentimos de esta manera. La Biblia me cuenta que Jesús le dijo en un momento a Pedro, velar y orar. Sin embargo, capítulos antes, dice la palabra que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente, ellos empezaron a decir lo que decía la gente. Tú eres Jeremías, que si tú eres un profeta más, que tú eres esto, que tú eres lo otro. Y Pedro le dijo, cuando el Señor le pregunta, ¿quién dice ustedes que soy yo? Pedro entonces le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino el mismo Espíritu Santo. Dice la palabra que después, ese mismo Pedro, el Señor le dice, yo tengo que morir. No, Señor, tú no vas a morir, porque aun si tú fueras a morir, yo moriría contigo. Aléjate de mí, Satanás, porque es necesario que esto pasara. El Señor le dice, no me vas a llevar bien hasta que tú no me hayas negado 3 veces. Sin embargo, Pedro se quedó simplemente en una parte. Cuando llega nuevamente Jesús a la oración en Getsemaní, dice la palabra que Jesús estaba orando. Jesús tenía mucho dolor de lo que estaba sucediendo. Cuando llega donde sus discípulos, que él le había dicho, oren un tiempo, yo voy a orar un poquito más allá. Cuando Jesús llega, los encuentra durmiendo. Jesús los despierta y le dice, no pueden velar conmigo una hora. Velar y orar para que no entren en tentación. Por 2 ocasiones Jesús los mandó a orar y velar. Pero dice la palabra que cuando le dio para que no entre en tentación, Jesús volvió a orar con mucha amargura, tanto así que su sudor se convirtió en sangre. Sin embargo, dice la Biblia, mi hermano, que cuando llegaron los soldados a apresar a Jesús, Pedro fue uno de los primeros que se levantó, sacó la espada y tiró a matar a Marcos. Dice la palabra que simplemente le cortó la oreja. Gracias a Dios simplemente fue la oreja. ¿Te imaginas que le hubiera cortado el cuello? Era un problema que se hubiera buscado Pedro. ¿Por qué?
por simplemente no orar y velar para que no entres en tentación. Hoy el Señor nos ha dado una encomienda. El Señor nos ha depositado como iglesia una encomienda. No nos podemos desenfocar. Él nos advierte, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Te dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el camino te vas a encontrar gente que va a decir que tú no sirves, que tu ministerio no es de Dios. Te va a decir, pero a ti nadie te sigue, pero a ti nadie te respalda, pero tú no tienes la capacidad, pero tú no sabes orar. ¿Qué sabes tú de palabra? Oye, velar y orar. ¿Por qué tenemos que velar? Porque estos comentarios que muchas veces escuchamos alrededor, porque estos comentarios cuando salen especialmente de personas a las que nosotros le tenemos confianza, gente que en vez de darnos la mano, lo que hace es que nos empuja, ciertamente puede apagar nuestro espíritu, ciertamente puede hacernos cambiar de parecer. Sin embargo, hoy el Señor te recuerda, velar y orar. No te desenfoques, puesto los ojos en Jesús. Te hago una pregunta a tu conciencia y con esto yo cierro. Si hoy estuvieras frente a Dios y Él te preguntara, ¿fuiste a hacer lo que yo te mandé a hacer? Vas a decirle quizás, Señor, es que en el camino encontré gente que pusieron en duda el llamado que tú me habías dado. Gente que quizás, ¿verdad? Le van a decir, Señor, es que se pusieron a hablar de mí y eso me detuvo en el camino. Señor, es que no me dieron la oportunidad en la iglesia ni para cantar, ni para predicar, ni para hacer nada. Pero yo te pregunto, ¿estás enfocado? Pues más vale que sí, porque algún día ciertamente estaremos frente a Cristo, frente al mismo Dios. El que puede juzgarnos es Dios y te va a decir, ¿dónde está lo que yo te di? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Qué excusa le puedes dar al Señor? Si ya Él nos advirtió, todo esto va a pasar, ten cuidado, pero más vale que vayas a hacer lo que yo te mandé a hacer y regresar con ello. ¿Sabes qué dice la palabra? Que había unos siervos que el Señor le entregó a cada uno unos talentos. A uno le dio uno, a otro le dio dos y a otro le dio 5. El que tenía 5 lo multiplicó y tenía 10. El que tenía 2 lo puso doble y tenía 4. Pero el que tenía uno, dice la palabra, que sintió miedo y fue y lo escondió. Cuando el hombre de la casa vino a pedir cuenta, dice que entonces el de 10, aquí está, Señor, me entregaste 5 y te entrego 10. Oh, entra en el gozo de tu Señor. Al que tenía 2, me diste 2 y ahora te entrego 4. Entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando llegó el que tenía 1, ¿dónde está lo que yo te di? Porque algún día le tendremos que dar cuenta al Señor. Vela y orar, no te desenfoque. Dice la palabra que Él le dio, es que tuve miedo. Miedo porque tú recoges donde no siembras, porque tú exiges, porque tú haces. Y oye, si sabes cómo yo soy, si sabes todo lo que yo soy, ¿por qué tuviste miedo y lo escondiste? Dice la palabra que le dijo, siervo malo, inútil, quítele el único talento que tenía y entréguenselo al que tenía 10. Y tú se ha echado entonces a las tinieblas. ¿Sabes qué, mi hermano? Algún día tendremos que pararnos ante el Señor. ¿Qué cuenta tú le vas a dar? ¿Qué excusa le vas a dar al Señor? ¿Por qué no estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Velar y orar para que no entre en tentación. No te desenfoques. Vela y ora para que no entren en tentación. El camino es largo, ciertamente es angosto y vamos a encontrar quizá uno que otro tropiezo, pero puesto los ojos en Jesús para que no se desenfoquen y se salgan del camino. Tengan mucho cuidado, que tengan una hermosa semana y nos vemos mañana. Dios les bendiga. Les amo en el amor de Cristo.